Mari Carmen Serra Puche, reconocida especialista también en la materia, muchísimas gracias. El doctor Hernán Salas Quintanal, coordinador de posgrado de Antropología de la UNAM, muchísimas gracias. La antropóloga Gabriela López, también reconocida especialista, bienvenida. La maestra Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, en representación de la maestra Lucina Jiménez, bienvenida. La doctora Aida Castilleja González, secretaria técnica del INA, en representación del antropólogo Diego Prieto, bienvenida. El doctor Sergio Raúl Arroyo, reconocido especialista también, donde no ha llegado él, perfecto. El maestro Sergio Ramírez Cárdenas, también especialista. ¿Dónde está el maestro Sergio Ramírez? Ay, perdón, gracias. Tenemos al licenciado Jorge Eduardo Jiménez Rentería, bienvenido también, muchas gracias. El doctor Lucio Lara, bienvenido, gracias. El maestro Sergio Estrada Rojas, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por tu presencia. La doctora María Teresa Franco nos comunicó que no podía asistir, pero de igual forma nos acompaña nuestro buen amigo Nicolás Alvarado, también muchas gracias por acompañarnos, Nicolás, en este tema que nos compete a todos y que estamos seguros que podemos hacer transformaciones interesantes en la materia y trabajar en ellas desde la parte legislativa. Tenemos, pues como todos sabemos, que la UNESCO nos ha hecho, pues ha nombrado patrimonio cultural, patrimonios naturales y patrimonios mixtos. En México tenemos 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos, pero estamos convencidos de que nuestras leyes son anacrónicas y viejas, y estoy seguro que se van a tocar esos temas en este momento, como lo que es la ley que hace referencia al patrimonio histórico-cultural en México, que es la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología, que es se promulgó en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1939, ¿verdad? Y que la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes también es de 1946 y que no se le han hecho modificaciones, y además me parece que desde la parte legislativa tenemos que trabajar y meter un exhorto para que nuestro presidente también de alguna manera saque o reglamente la ley orgánica del INA y del INBA, que no se ha reglamentado. Entonces es fundamental el trabajo que hagamos en esta mesa para que empecemos desde la parte legislativa a hacer las aportaciones que nos corresponde. Así que les agradezco su presencia y si quieren comenzamos. Me gustaría, ya que está aquí a mi derecha, arrancar y pasarle la voz al doctor Volfi Efraín Cotton. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Señor diputado Mayer, muy agradecido por su convocatoria, por su invitación, y me permitiré esbozar algunas ideas del tema que nos convoca el día de hoy. Nada más quisiera empezar haciendo referencia a dos afirmaciones audaces que hizo usted en este momento. Uno, que nuestras leyes son viejas y anacrónicas. Creo que eso es muy atrevido. Yo creo que hay que discutir, hay que entender el estado de la cuestión para saber la dimensión del contenido de esta legislación. Son leyes que efectivamente provienen de los años 30, 40, pero que han tenido reformas. La reforma más reciente de la Ley Federal sobre Monumentos proviene de 2016, 2017 incluso. Hay un reglamento de la ley orgánica del instituto que en este momento está en consejería jurídica y que requiere de un trámite para poder avanzar. Hay un tema de orden constitucional referente a la materia del patrimonio cultural, que en estricto sentido establece la competencia de las entidades federativas para legislar sobre esta materia. Tenemos en el país más de 500 instrumentos legales, entre leyes y decretos,
que hacen referencia al tema de la cultura, que hacen referencia al tema del patrimonio cultural. Hay más de 100 declaratorias de patrimonio intangible o inmaterial en el país, que provienen de las entidades federativas. En fin, hay todo un aparato jurídico establecido partiendo justamente del fundamento constitucional. Yo creo que es un buen ejercicio a la luz de los avances, a la luz de la investigación que se hace en distintas materias, no solo en la antropología ya, sino se hace ahora también desde el punto de vista de la sociología, de la ciencia política, del derecho, este avance, esta discusión conceptual que en este momento está sobre la mesa. Aquí hay varios de los especialistas, de la gente que ha estudiado la materia, que ha hecho aportes interesantes en términos teóricos, en términos conceptuales, en términos de política pública. Entonces yo creo que el ejercicio es muy interesante hacerlo a partir de estos avances en el conocimiento. Hoy, como nunca, por ejemplo, los organismos multinacionales, háblese de la propia UNESCO, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales, han colocado, por ejemplo, el tema de la cultura y por ende del patrimonio cultural en la perspectiva de los derechos humanos. Este tema de los derechos culturales que es importantísimo y que en el marco jurídico, constitucional, legal, reglamentario, está contenido ya en la legislación mexicana. Me parece que son legislaciones jóvenes, legislaciones recientes, que vale la pena retomarlas, impulsarlas, sobre todo a través de su aplicación en instrumentos de política pública que correspondan al Poder Ejecutivo, pero que hay un avance muy significativo, muy interesante. Creo que el gran paso, la gran trascendencia, digamos, de la vinculación de la cultura, por ende el patrimonio cultural, los derechos humanos en la perspectiva o en la denominación de derechos culturales, es un asunto muy importante porque desde mi punto de vista es el gran salto del siglo XXI. Es decir, ya el tema de la preservación del patrimonio cultural, por ponerlo en términos muy claros, muy llanos, ya no es un tema solo de obligación administrativa del Estado, ahora es un tema de cumplimiento de derechos culturales, que por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Coahuila, en el caso de Guanajuato, han establecido de alguna manera ya instrumentos, procedimientos, instancias para demandar precisamente la preservación del patrimonio cultural. Evidentemente se requieren recursos de todo tipo, recursos humanos, infraestructura, capacitación, recursos económicos, etcétera, para poder soportar justamente esto. ¿Por qué? Porque en un futuro no lejano empezará desde mi punto de vista a operar esa maquinaria en el sentido de demandar el cumplimiento de la preservación de estos bienes desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, digamos que ese es el horizonte. Ahora, yo creo que en el caso de nuestro país, desde los años 60, por ejemplo, se estableció una facultad exclusiva del gobierno federal. Fueron los diputados Antonio Castro Leal, el maestro Andrés Enestrosa, que encabezaban aquel grupo del constituyente, quien plantearon, establecieron como facultad, la propuesta de establecer la facultad exclusiva del gobierno federal en materia de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y más tarde en los 80s los paleontológicos. Y hubo un gran debate parlamentario, creo que fue el segundo gran debate parlamentario, cuando se determinó, cuando se estableció que la facultad exclusiva del gobierno federal radicaba precisamente en esos bienes, por diversas circunstancias, entre ellas el asunto de la promulgación de la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, por ejemplo, después el gran evento de 1885, cuando se debatió precisamente cuál era el papel del Estado en la preservación de esos bienes, etcétera. Es decir, se perfiló entonces una competencia exclusiva del gobierno federal en materia de estos bienes. En ese momento,
serían, no sé, 40, 50 años, que el concepto de patrimonio cultural había aparecido en escena, y había aparecido en escena proveniente de Europa, pero fue un concepto siempre muy discutido, pero que el interés que tuvo en un principio fue involucrar al Estado como ente político por antonomasia, encargado de preservar aquellos bienes que representaban el interés común en este ámbito de los distintos países. Se involucra el Estado adopta una tarea muy precisa, muy especializada, digamos, en la preservación de estos bienes, y el concepto de patrimonio cultural se sigue debatiendo, se viene desarrollando, se viene evolucionando. La evolución fundamental fue a nivel internacional. Esto es muy interesante tenerlo en la mira, porque el tema de los monumentos es una especie de herencia de la sistemática jurídica que proviene de Europa, de la colonia que heredamos nosotros, y que hace una referencia a bienes muy concretos que tienen que ser tutelados por el Estado. Y por otro lado, la evolución del concepto de patrimonio cultural, que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX, y que, derivado también de los aportes que se hicieron en el ámbito de los estudios de cultura popular, por ejemplo, este llamado de atención que se hizo, por ejemplo, en la Carta de Tlatelolco, en la Declaración de Tlatelolco, cuando se decía que el Estado no debía ocuparse únicamente de los bienes materiales, sino también de aquello que se estaba perdiendo, como eran las lenguas, como eran las tradiciones, como eran creencias, como eran festividades populares, música tradicional, etcétera. El Estado también tenía que prestar atención en ese sentido. Esta declaración de Tlatelolco fue fundamental, por ejemplo, y reflejó de alguna manera una ley que se publicó en 1970, que fue la Ley del Patrimonio Cultural Nacional, en el caso mexicano. Hubo un gran debate, se formó una comisión, esta comisión analizó el contenido de esa legislación y llegó a la conclusión de que esta legislación era inconstitucional, porque no se apegaba al contenido de lo que establecía la Constitución como facultad exclusiva del gobierno federal. De ahí entonces se regresó a la sistemática anterior, a la sistemática de los monumentos. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante que empieza a darse a partir de los años 80, que era la segunda etapa de intervención de las entidades federativas. Ya las entidades federativas habían tenido una participación muy activa en términos de legislación a partir de los años 30, a partir de los años 40. En los años 80 vuelve a intervenir otra vez la dinámica de las entidades federativas y entonces abordan el tema del patrimonio intangible. Entonces era patrimonio intangible, no patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial lo determinó la Convención de 2003 de la UNESCO. Pero para el caso es lo mismo. El tema es que las entidades federativas empezaron a promulgar legislaciones que empezaban a preservar el patrimonio cultural inmaterial o intangible correspondiente a las entidades federativas. Y a partir de ahí, prácticamente ha venido todo un proceso de promulgación de legislaciones locales que se han preocupado ya no solo ni siquiera ahora por el patrimonio intangible, sino ahora entra en escena un nuevo concepto que es el patrimonio biocultural. Varias legislaciones, como la de Chihuahua, como la de Tlaxcala, por ejemplo, hacen referencia al concepto de patrimonio biocultural. Ahí el problema es la manera como está estructurada la administración pública por sectores, de tal manera que cuando hablamos del patrimonio biocultural estamos haciendo referencia a bienes naturales y a bienes culturales, pero el tema es que hay un sector que se aboca en términos de política pública, de la administración pública, al tema de los bienes naturales, y hay otro que se aboca al tema de los bienes culturales. Este ensayo de la declaratoria de Calakmul como un patrimonio mixto es interesante, porque el principal desafío que establece es la capacidad que tenga el Estado de crear instrumentos de política pública coordinados, en donde trabajen los dos sectores. Entonces el asunto es que yo creo que hay que revisar justamente los avances que se tienen en ese sentido, cómo se ha planteado, la manera como se ha diseñado y ver sobre todo los resultados que ha tenido. Desde mi punto de vista, en varias legislaciones locales en donde se incluye ahora el tema del patrimonio biocultural,
a veces son más buenos deseos que instrumentos eficaces en su aplicación. Si de por sí los instrumentos jurídicos, digamos, abocados al tema cultural, son complicados en su aplicación muchas veces, más ahora que se suma esta complejidad. Entonces, es decir, yo creo que tenemos que atender mucho la crítica que se hace desde Europa a nuestros países, ¿no? Que pensamos que por cada problema necesitamos una ley y pensamos que con una ley se va a resolver, y eso en buena medida es un mito, ¿no? A veces se complica más el asunto. Hay una macrocefalia desde mi punto de vista en el país que insisto, son más de 500 instrumentos legales que hacen referencia a estos temas. Tenemos que desenmarañar todos estos instrumentos y ver la eficacia de su cumplimiento sobre todo. Hago referencia para terminar a dos aspectos que me parecen fundamentales, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal sobre Monumentos. Hay un tema que es fundamental desde mi punto, que es asemejar las facultades, las funciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Porque el Instituto Nacional de Bellas Artes no tiene dientes prácticamente, no tiene las mismas herramientas que tiene el Instituto de Antropología, como por ejemplo para suspender obras en la Ciudad de México, y eso es gravísimo, porque está acabando con todos los bienes del siglo XX, digamos, en este sentido. Eso es urgente, ya hay propuestas concretas de adición, en qué sentido, cómo iría este tipo de adiciones de la Ley Federal sobre Monumentos. Otra, que francamente no es, digamos, una cosa que cambie el curso de la historia, pero no le hace daño, es la actualización, por ejemplo, de las autoridades competentes o encargadas de la aplicación de la ley. Tenemos ahora, por ejemplo, una Secretaría de Cultura. Yo creo que de ninguna manera hay que desligar a la Secretaría de Educación Pública. Este es un tema toral. Vivimos a partir de 2015 el divorcio administrativo entre la cultura y la educación. Está bien, digamos, como quiera que sea, ya se dio. Los argumentos ya están sobre la mesa, algunos no estuvimos de acuerdo, pero como quiera que sea, ya existe. Pero sin embargo es fundamental mantener el vínculo entre estos dos sectores. El tema del patrimonio cultural en estricto sentido no es un tema punitivo, es un tema de educación. Y si no hacemos todo lo posible por recobrar ese vínculo de la cultura con la educación, a través de convenios, a través de disposiciones legales que establezcan la obligatoriedad de trabajar conjuntamente, de verdad, hagamos lo que hagamos, esto no va a prosperar, porque las nuevas generaciones están más relacionadas con las tecnologías modernas que con la preocupación de esto que se llama patrimonio cultural. Y por otro lado, creo que es muy importante también dimensionar lo que se pueda incluir en las legislaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que tener muy claros cuáles son los efectos. Si las leyes estableciendo lo que establecen no dimensionan los efectos que puedan tener, no sirve de nada, porque entonces serán puros buenos deseos, serán ilusiones, y seguiremos cargando justamente con esta problemática que tenemos, en el sentido de que no hay conciencia. La ley podrá prohibir, la ley podrá imponer penas, sanciones administrativas, sanciones penales, lo que sea, pero siempre hay manera de violarlo, siempre hay manera de sacarle la vuelta. Entonces yo creo que en este sentido hace falta un trabajo conjunto. Y ahora sí termino. Yo pienso que en el caso del patrimonio intangible o inmaterial, mi planteamiento es que tendríamos que seguir de alguna manera la línea o la dinámica de la propia UNESCO. Es decir, ¿qué hace la UNESCO? La UNESCO tiene listas representativas, con todo lo que se pueda cuestionar, criticar, etcétera, pero hay listas representativas que en algunos casos ha tenido la terrible falla de que no se cumple con los requisitos establecidos en cada Estado nacional, por ejemplo, de que tenga instrumentos jurídicos, instituciones, formas de investigación, de preservación, sino que incluso en el país hay bienes inmateriales en la lista de la UNESCO que no tienen declaratoria ni a nivel estatal, a nivel estatal fundamentalmente, porque es competencia de las entidades federativas. Entonces, ¿cómo es posible que se preservan si no hay el aparato jurídico, si no hay el aparato institucional? En esa perspectiva creo que es muy importante dimensionarlo, y mi propuesta en ese sentido va que tendríamos que pensar, tomando en cuenta que hay más de 100 declaratorias de patrimonio intangible en el país, tendríamos que pensar
en construir de manera conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo una especie de acuerdo de crear una lista representativa del país de bienes del patrimonio intangible, de bienes de patrimonio inmaterial, y crear programas y crear políticas que aseguren sobre todo recursos, infraestructura para poder preservarlos. Habrá que ser capaces de superar la visión meramente mercantil, turística de estos bienes, porque ahora parece ser que la competitividad es quién tiene más bienes declarados para atraer más turismo, para vender más. Y eso es grave, porque estamos dejando de lado la formación de conciencia ciudadana de sujetos pensantes que de alguna manera asuman un tema identitario no excluyente, no fundamentalista, sino incluyente en este sentido. Muchas gracias. Interesante, muy interesante la participación.